Lo menos que podríamos hacer como legisladores para resarcir el daño del anterior sexenio sería apoyar este dictamen para que nunca más un jefe de una asociación delictiva como Enrique Peña Nieto tenga fuero constitucional ante tales fechorías. Por otro lado, Felipe Calderón tampoco se salva. Incendió a nuestro país en una terrible guerra contra la violencia de la cual todavía sufrimos consecuencias. La comisión... Me encanta cómo se quejan del pasado y tienen a Ana Manuel Bartlett metido hasta la médula de su cuarta T, el personaje más corrupto de la historia de este país. Creo que ya los senadores y senadoras que me han precedido ya incursionaron en toda una serie de elementos que establecen con toda claridad que lo que aquí se ha dicho una y otra vez y fuera, y en estos recorridos de los actores designados de la mayoría en Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, bueno, en todo lo que han dicho, han insistido una y otra vez, y aquí lo hemos oído con voz estertoria, no muy convincente, pero sí muy fuerte, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizan, que Pemex seguirán siendo las empresas rectoras de la energía en este país. Y eso es la más absoluta mentira. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México. Como ustedes ya saben, se discutió quitarle el fuero al presidente de la República, a senadores, a diputados. Vamos a escuchar dos intervenciones, una de la senadora de Morena y otra de Xóchitl Gálvez de Acción Nacional. En su intervención, Xóchitl Gálvez arremete contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusándolo de ser el más corruptazo de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. ¿Quién es Manuel Bartlett? Es un antiguo miembro del Revolucionario Institucional que en el 2006 se suma al movimiento del presidente López Obrador. Desde entonces ha sido un luchador social que ha luchado en contra de la privatización de la Comisión Federal y Pemex en la Cámara de Diputados en el Senado de México. Manuel Bartlett fue acusado por la oposición de un enriquecimiento ilícito, por lo cual fue investigado por la Auditoría de la Federación. En la investigación se comprobó que los bienes son de su esposa, lo cual pudo comprobar que fueron adquiridos de forma lícita. Vamos a ir a esas intervenciones y vamos a escuchar una intervención de Manuel Bartlett para que veamos cómo defendía a Comisión Federal y a Pemex en el Senado de México, antes de ser director general de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ir a esos videos. Tiene la palabra la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena para hablar a favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Con su venia, presidenta. Adelante, senadora. Discutimos el proyecto de un dictamen que es fundamental para el avance de la cuarta transformación en nuestro país: eliminar el fuero presidencial. En ese sentido, me llena de emoción dar mi posición hoy en este honorable pleno con ustedes con respecto a este tema que cambiará el curso de la historia de nuestro país, pues permitirá que al presidente de la República se le juzgue como a cualquier otro ciudadano. Compañeras y compañeros, no olvidemos que cuando llegamos a este escaño, lo hicimos bajo la promesa de transformar la vida pública de México. Con este proyecto ponemos en marcha un verdadero cambio de régimen que está desmantelando las redes completas de inmoralidad, corrupción, saqueo e impunidad. Se les terminó el saqueo. En los sistemas presidencialistas, la corrupción y el abuso de poder
se originan porque existe tolerancia política desde los sectores más altos de la administración pública. Bien lo ha dicho el presidente de la República actual. Las escaleras se barren de arriba para abajo. En ese sentido, quien nada debe, nada teme. Para quien ostente el cargo de titular del Ejecutivo Federal con responsabilidad y amor a la patria, la derogación del fuero no será ningún problema. En esta nueva etapa que hemos asumido como sociedad, con la esperanza de caminar hacia la utopía, con honestidad y bajo el respaldo de los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, es que les digo que los privilegios en este país se terminaron. Dejémoslo muy claro, la administración del presidente Enrique Peña Nieto no fue un gobierno muy organizado. Por el contrario, la definición de grupo criminal creo que le quedaría mejor. Bajo su liderazgo, corruptos, rufianes, traicionaron el mandato popular de proteger a la Unión y a la Constitución, desfalcando sistemáticamente al erario. Desde el caso Odebrecht hasta la Casa Blanca y pasando por la estafa maestra, diversos funcionarios se dieron vida de jeques árabes, mientras debilitaban al Estado, sus instituciones y el pueblo moría de hambre. No tienen vergüenza. En este tenor, lo menos que podríamos hacer como legisladores para resarcir el daño del anterior sexenio sería apoyar este dictamen para que nunca más un jefe de una asociación delictiva como Enrique Peña Nieto tenga fuero constitucional ante tales fechorías. Por otro lado, Felipe Calderón tampoco se salva. Incendió a nuestro país en una terrible guerra contra la violencia de la cual todavía sufrimos consecuencias. La comisión, bajo su orden de crímenes de lesa humanidad, fue documentada. Las desapariciones y el derramamiento de sangre aún retumban en nuestro bienestar. Las mujeres vivimos con miedo y Chihuahua aún no puede dormir tranquilo. No así con intentar legitimar su fraude electoral con la guerra contra el narcotráfico. Calderón fue también un corrupto criminal. Los nexos de sus hombres más cercanos con el crimen organizado, el desvío de recursos con la estela de luz o su también probada participación en el caso Odebrecht son tan solo algunas de las fechorías que se cometieron con su venia, apoyo y patrocinio. Señalo todo esto porque quiero dejar muy claro que en el grupo parlamentario de Morena y en mi posición particular estamos a favor. Creemos que en el pasado el viejo régimen de privilegios se aprovechó del fuero generando y perpetuando la terrible y costosa impunidad que hoy padecemos como sociedad. El fuero se había convertido en una licencia neoliberal para robar. Bajo su amparo, el pueblo fue víctima de quienes accedieron al poder para servirse y no servir. Fue víctima de todos aquellos que vieron en el erario su cuenta de ahorros personal o un cajero del cual podían disponer, desviando los recursos y dejando desamparados a los sectores más vulnerables que deberían en toda sociedad democrática ser los más atendidos. Por todo lo anteriormente mencionado, es que Morena, con el claro mandato de erradicar la corrupción, y en mi caso, como senadora de la República,
electa con el mandato de transformar Concluya, la senadora. realidad social y terminar con las malas prácticas, nos posicionamos a favor. Por la Estela de Luz, por Odebrecht, por la Casa Blanca, por Ayotzinapa, por la estafa maestra y por toda la corrupción que nunca más debe volver, hoy decimos nunca más. Fuero para proteger la deshonestidad, se acabaron los privilegios. ¡Viva la honestidad! Y como dijo el compañero presidente López Obrador, un muy buen día. ¡Viva la dignidad! Gracias, señora Se le concede presidenta. el uso de la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez del Grupo Parlamentario del PAN para hablar en contra hasta por 5 minutos. Por cierto, me encanta cómo se quejan del pasado y tienen a Ana Manuel Bartlett metido hasta la médula de su cuarta T, el personaje más corrupto de la historia de este país. Y en los próximos días tendrán a una candidata y a su marido de ese pasado corrupto de atrás de la historia, la tendrán de candidata de Nuevo León. Eso es lo que representan. Esa es una brutal hipocresía. No nos duele, simplemente reconozcan que siguen siendo igualitos. 180,000 millones de pesos de asignaciones directas y por invitación restringida en Pemex. Esa es la brutal corrupción que representan. Acepten que no han cambiado. Hemos escuchado a lo largo de estos 2 años a un gobierno que privilegia el doble discurso sobre la verdad, que promueve un proyecto con aspiraciones de fantasía en vez de uno que enfrente la realidad. Un gobierno que presume ser diferente cuando actúa repitiendo tácticas cuestionables. Ejemplos sobran. El presidente asegura que los pueblos indígenas son su prioridad y cada año le recorta más el presupuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Tampoco se le han hecho válido su derecho a una consulta previa, libre, informada sobre el megaproyecto del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, y vean lo que acaban de decir 6 relatores de Naciones Unidas sobre esta supuesta consulta. El presidente dijo que se rifaría el avión presidencial, pero finalmente se entregaron los llamados premios en efectivo de recursos que incluso reclamó el Infonavit y que habían sido donados por el fiscal general de la República. Se dice que el gobierno está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción y cerca del 80% de los contratos del gobierno han sido otorgados por adjudicación directa e invitación restringida. Dice el presidente que se ha actuado bien ante la pandemia del COVID-19, pero el registro oficial establece que más de 103,000 personas han fallecido por esta causa y el ranking de Bloomberg asegura que nuestro país es el peor para vivir la pandemia. Hoy se intenta hacer lo mismo. Se quiere quitar el fuero al presidente de la República, pero en realidad no se quita. En pocas palabras, es un gobierno que utiliza verdades a medias que siempre resultan en mentiras. Por supuesto que nosotros queríamos quitarnos también ese fuero de ampliar delitos. Soy una convencida que este país se pudrió por la corrupción. No tengo duda que tienen razón, pero esta manera de seguirle mintiendo a la gente, cuando no hemos cambiado el artículo de la Constitución que efectivamente le quita el fuero al presidente, me parece inadmisible seguir aceptando esa farsa. Por eso es importante que los mexicanos sepan que lo que hoy estamos haciendo es ampliarle delitos al presidente por el que puede ser juzgado, pero definitivamente no le estamos quitando el fuero. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 10 minutos. Señora presidenta, yo le quisiera pedir, señora presidenta, que
les pide a nuestros compañeros senadoras y senadores no que presten atención, que es lo de menos, pero que sus pláticas personales domingueras le bajen un poco de tono, porque el canal del Congreso se está estorbando con su cuchicheo agradable y domingueros están muy contentos, pero un poquito más bajo, le ruego, Presidenta. Les pido atención para el señor orador, por favor. No, es que le decía yo que nada más bajaran su volumen en sus pláticas domingueras para que no estorben el sonido del canal del Congreso. Creo que ya los senadores y senadoras que me han precedido ya incursionaron en toda una serie de elementos que establecen con toda claridad que lo que aquí se ha dicho una y otra vez y fuera, y en estos recorridos de los actores designados de la mayoría, en Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, bueno, en todo lo que han dicho, han insistido una y otra vez, y aquí lo hemos oído con voz estertoria, no muy convincente, pero sí muy fuerte, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizan, que Pemex seguirán siendo las empresas rectoras de la energía de este país, y eso es la más absoluta mentira. Más bien digamos que es un cambio de vocabulario. Por aquí el senador Delgado ya nos hizo el favor de establecer un nuevo vocabulario para que no digamos que son mentirosos, sino simplemente están usando otro vocabulario. Las dos empresas se manejan igual, son dos leyes que apenas apuntan a una estructura, pero es la misma y tiene características muy especiales. Título cuarto del régimen especial. Tienen un régimen especial, desde ahí empieza todo. Se llaman empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. ¿Y qué es esto? Bueno, es muy sencillo. Miren, Pemex y CFE son empresas de la nación o del Estado, ya no sabemos a quién se le atribuyen. El caso es que está la manota del presidente. Lo que es necesario es que el gobierno actúe como propietario, ya no como administrador. Ese es el gran cambio. Y eso permitirá que crezcan, que en este régimen especial se desarrollen como empresas privadas. O sea, el régimen especial es lo que por ahí se dice en la exposición de motivos, es una especie de transmutación absolutamente ilegal e inconstitucional, es una transmutación de empresas públicas en empresas privadas, lo cual ya para quienes mienten diciendo que no se privatizan, pues es ya claro, nada más leyendo aquí, se van a regir por régimen privado, ya no como empresas públicas. Esa es la gran genialidad y eso permite toda una serie de cosas. Pero además van a crear empresas filiales, empresas productivas secundarias para comprar y hacer toda una serie de operaciones. ¿Y de dónde surge esta idea genial que aquí aceptan como gran cosa? Imagínense, son empresas productivas del Estado mexicano. ¿Qué es eso? Que ya el Estado no va a ser propietario, el gobierno, sino van a tener cierta autonomía. Pues es muy sencillo. Para conocer la genealogía de este galimatías privatizador y desnacionalizador y destructor de las dos empresas, que no nos vengan a decir lo contrario, porque aquí está la ley y cuantas veces lo digan, vamos a sacar los artículos que los van a desmentir. Hoy sale, ¿saben de dónde? De la OCDE. Esa es la matriz, el alma mater de Peña Nieto, ¿verdad? Es la OCDE. Todas las reformas que ha hecho están bajo la dirección de la OCDE.
en donde aparece como jefe un mexicano al que le pagaron que entregara todos los bancos al extranjero, pero que es una corporación brutal que pertenece a esa estructura internacional que domina el mundo, que es Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y OCDE, que es la que aconseja, orienta. Las directrices de la OSD sobre gobierno corporativo de las empresas públicas. Está citado como fuente, no la estoy inventando. Pero vamos a ver qué dice. En varios países de la OCDE, las empresas públicas todavía representan una parte sustancial del Producto Interno Bruto, del empleo, de la capitalización del mercado. Además, las empresas públicas ocupan a menudo una posición destacada en sectores de servicios, lo cual está mal, ¿no? Por lo tanto, el gobierno corporativo, fíjese la calificación, el gobierno corporativo de las empresas públicas resulta decisivo para garantizar la contribución positiva a la eficiencia económica y a la competitividad global de un país. ¿Reconocen la terminología? La experiencia de la OCDE también ha demostrado que el buen gobierno corporativo de las empresas públicas, es un importante requisito previo, como dice aquí el doctor, que no lo veo, pueblo de México, que nos escucha allá, porque aquí están muy interesados discutiendo otra cosa, nada más que no suban la voz para que no nos interrumpan. Dice, se ha demostrado que el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva desde el punto de vista económico, dado que hará que las empresas resulten más atractivas para los posibles compradores, aumentando su valor. Ustedes lo que aquí han aplicado como gran genialidad y nos dicen es la empresa que va a poder ser eficiente y va a ser competitiva para ser privatizadas. Aquí está, los lineamientos de la OECD, que es lo que vienen a aplicar. No son tan inteligentes como para hacer una invención de este tipo y que no se los reclamen sus asociados ya que van a entrar al petróleo y a la electricidad. No, las empresas nacionales del Estado deben desaparecer y convertirse en unas estructuras para su privatización. Y por eso Pemex y CFE dejan prácticamente de ser empresas públicas. Eso les parece sensacional, ¿verdad? Van a ser empresas privadas. Y decía la exposición de motivos por ahí, dice, aquí la inteligencia y la habilidad de este diseño es que cómo pasar empresas públicas a empresas privadas. Bueno, eso es. ¿Por qué? Porque la OECD dice que manejan demasiados puntos del PIB, porque manejan servicios importantes, porque para que puedan funcionar tienen que convertirse en esto que ellos llaman, ¿verdad?, las corporaciones, lo que es competitividad para beneficio del país. Y no, es un mandato más, lo que demuestra que lo que está haciendo Peña Nieto, sus absolutamente torpes secretarios que todavía no alcanzan a resolver el problema, están obedeciendo a la OECD. ¿Y saben quiénes son los accionistas principales de la OECD? Estados Unidos, Alemania, Japón, que son los patrones y son los que han venido usando a este organismo para destruir en todos lados la empresa pública y los intereses nacionales, para romper toda limitación
a la penetración, a los negocios que representan ese nivel del PIB que aquí señalan y denuncia la OSD. Es, por tanto, este proyecto de estructura de Petróleos Mexicanos y de la CFE es un proyecto para la privatización dicha aquí está, y la OSDE está citada como fuente en las iniciativas estas. Es por eso que decimos que las mentiras que aquí pronuncian todos los días y que son las mismas una tras otra defendiendo este proyecto, ni siquiera saben lo que están haciendo. Es la destrucción de ambas empresas. Los consejos de administración se van privatizando y ya se regulan por el Código de Comercio y se colocan al Estado, a la propiedad pública, a nivel de las empresas privadas. Eso es lo que exigen, ¿verdad? Esta voluntad de la OSD, ¿verdad?, es la exigencia del imperio, como en los otros capítulos hemos visto, de que desaparezca toda protección nacional, para entrar a posesionarse del petróleo y de la electricidad, y los dos instrumentos que son las dos grandes empresas, las dos primeras empresas de México, las que reúnen las dos rentas nacionales más importantes, el dinero más importante. De ahí vienen ya las norteamericanas y por ahí aparecen dos mexicanas en la cola. Las dos grandes empresas son Pemex y CFE, y aquí están ya diseñado por la OSD y aceptado por los traidores a la patria que lo están promoviendo para destruir a las empresas. Y vamos a discutir todo el día de hoy si es que se atreven, y si es que saben, y si es que conocen, y si es que quieren. Vamos a discutir cómo cada uno de estos puntos lleva a la privatización, la creación de empresas subsidiarias, de empresas filiales. Senador, le pido que concluya, por favor. Todas con asociaciones extranjeras, todas vinculadas que van diluyendo la fuerza de Pemex, como ya lo hizo Calderón en su reforma energética. Hoy Pemex no sabe quién tiene, porque cada una de estas se han creado, y aquí Romero de Champs seguramente le sigue la pista a las empresas filiales y a las otras, que es el adelanto de esto. No van a saber ni en dónde están, ¿verdad? Es la destrucción de las empresas, y es una vergüenza, y es algo que me conmueve y me sacude, que políticos importantes, líderes, exgobernadores, gente que tiene experiencia, los chamacos pues no cuentan, estos están educados en el ITAM y en universidades privadas, ¿verdad? Le pido que por favor concluya. Lo que más me impresiona para... es que no tengan la menor conciencia ni la menor deseo de defender a este país. Por eso, Víctor, me da mucha pena, tú no, pero aquí está lleno de traidores a la patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Manuel Bartlett. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal y además compártela porque es muy importante. Amigos y amigas, me despido y nos vemos en el próximo video.